En el marco del primer Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandu Orsi, se creó, mediante decreto presidencial, la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que funcionará bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta nueva instancia tendrá un rol de asesorar al Poder Ejecutivo y coordinar el diálogo social para la reforma del sistema. Estamos en línea con el economista Rodrigo Arín, a quien le damos los muy buenos días y le agradecemos su deferencia. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿cuál es el objetivo precisamente de esta comisión y cómo la OPP va de alguna manera a llevar adelante, ¿no? Porque va a funcionar en la égida de esta dependencia, ¿no? Así es. Bueno, yo diría que el objetivo es doble. Por un lado es utilizar un marco constitucional que le habilita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a crear comisiones sectoriales en aquellas áreas de las políticas públicas que exigen la coordinación interinstitucional, por ejemplo, entre varios ministerios o servicios descentralizados y entes autónomos, y también el diálogo con otros actores de la sociedad civil. Esa, por ejemplo, hay una comisión sectorial que funciona de los años del 67, o sea, de la reforma constitucional que creó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la Comisión Sectorial del Arroz. Es la única que existe desde aquel momento, ¿sí? Pero a lo largo de la historia se han sucedido distintas comisiones sectoriales. Por ejemplo, cuando se creó el Mercosur, hubo una comisión sectorial del Mercosur que acompañó todo el proceso de definición de políticas del Uruguay en el proceso de integración. En este caso, lo que usamos es ese instrumento para crear un espacio que está integrado, por supuesto, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el Ministerio de Desarrollo Social, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Salud Pública y por la OPP, pero a quien agregamos también al Banco de Previsión Social, que tiene un ejecutivo, una historia con ese ejecutivo, que va a ordenar los procesos de diseño política en esta materia. Y un plenario a donde además integramos otros entes del Estado, otras áreas del Estado, como puede ser la ANEP, o el INAU, para poner ejemplos concretos, que intervienen en algunos procesos, en particular de políticas de protección social, en este caso vinculados a la infancia, por ejemplo, ¿sí? Y actores sociales, van a estar los empresarios, van a estar los trabajadores y van a estar también los jubilados y pensionistas. Ese sería el primer objetivo. El segundo es, a esa comisión sectorial se le encarga por parte del presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, con el decreto, instrumentar el diálogo social. Que eso sí es un tema, una tarea concreta que tiene comienzo y final. El final está establecido para tener un informe hacia del 30 de abril del año entrante, el 2026. Claro. Sí que va a tener... Está bien, me parece muy interesante lo que dice, porque dice se crean comisiones y están deliberando largo tiempo. En este caso hay plazos para su instalación y hay plazos para expedirse. El diálogo social, bueno, habrá otros temas de seguridad y protección social que lo trate la comisión sectorial, pero el diálogo social va a definir un conjunto de temas sobre lo cual va a trabajar por un plazo que está definido en el decreto, que es hasta, vuelvo a decir, hasta el 30 de abril del 2026, ¿sí? Con la posibilidad de una prórroga de algunos días, de 45 días, deberá tener un informe donde se plasmen las posiciones sobre los cambios que se entienden pertinentes en el sistema de protección social uruguayo, a lo largo, puedo decir, de todo el ciclo de vida, por parte de distintos actores. Y con ese insumo, el Poder Ejecutivo va a realizar una propuesta de un proyecto de ley o de un conjunto de proyectos de ley del Parlamento Nacional. Arim, en el gobierno pasado se hizo una reforma y bueno, y también por parte del gobierno pasado se decía que se realizaron las consultas y todo lo concerniente a poder llegar a una redacción definitiva. De todos estos actores que usted nombra que se involucran en esta nueva discusión sobre la seguridad social, ¿cuántos actores participaron en la discusión anterior y cuántos no? Y yo le diría, muchos de ellos participaron, pero quiero hacer dos salvedades. La primera, la lógica es distinta a la que se instauró en los últimos años y que dio lugar a la reforma del sistema de seguridad social, porque el objeto no es seguridad social, es protección social a lo largo del ciclo de vida. En particular, vamos a trabajar también sobre todo el sistema de protección para los niños, las niñas, en un país que tiene dificultades para superar ciertos umbrales de pobreza infantil relevantes, ¿sí? Vamos a trabajar sobre protección social en la adolescencia, en los tránsitos de la adolescencia a la adultez, o sea, en los instrumentos de política que mejoren el bienestar presente y futuro
de los más jóvenes en nuestra sociedad. Es más abarcativo, diríamos. Es más abarcativo desde el punto de vista temático, con la idea de que no deberíamos fragmentar la discusión sobre la protección y la seguridad social. Si uno quiere tener un verdadero sistema, tiene que ser capaz de discutirlo en clave de sistema. O sea, de todos los instrumentos de política que hacen al bienestar de la población a lo largo de la vida y de la forma que dialogan entre sí, que a veces dialogan muy mal, ¿sí?, al respecto. Parte de este objetivo distinto hace que se integren otros actores. ¿Por qué digo otros actores? Por ejemplo, se van a integrar actores de la sociedad civil vinculados a la infancia. Y se van a integrar también actores de la sociedad civil vinculados a los sistemas de cuidados, que no fueron, digamos, actores que participaron de forma sistemática en el proceso anterior, ¿sí? Podrán tener una consulta puntual, pero no de forma sistemática. El segundo elemento que diferencia un poco el proceso actual del anterior es que nosotros establecemos un diálogo social. No es una comisión de expertos que recaba opiniones, y pretendemos que sea un diálogo y que en ese diálogo haya capacidad de encontrar grandes acuerdos en estas áreas y simultáneamente plasmar diferencias. Y exista un documento que establezca con claridad cuáles son los acuerdos y las diferencias en cada una de las materias que vamos a tratar, ¿sí? Que no es todo el sistema, vamos a pedir un perímetro preciso de los instrumentos que van a ser abordados por el diálogo, ¿sí? Y que tienen que ser aquellos que son de carácter más universal. No podemos estar trabajando sobre preocupaciones absolutamente válidas de grupos específicos de población, ¿sí? Pero en tu caso, los grupos específicos lo veremos en el marco de la sectorial, pues es otro instrumento más permanente. En el diálogo vamos a estar hablando, digamos, de los grandes instrumentos de política que hacen la protección social. Es decir, que en cada uno de los IPTEN tratar de tener el mayor consenso posible, a los efectos de allí sí instrumentar los proyectos, las normas que puedan regir o marcar el camino a seguir, ¿no? Exactamente, buscaremos, por supuesto, los mayores acuerdos posibles, siendo conscientes también que en democracia las diferencias existen y son absolutamente válidas y diría constitutivas de la vida democrática de un país. Lo importante es que se pueda dialogar, se pueda intercambiar, se puedan fecundar ideas de otros, o sea, usarlas de tal manera de buscar acuerdos lo más amplios posibles al respecto, ¿sí? Y simultáneamente ser consciente que va a haber un conjunto de aspectos donde podremos tener discrepancias y que seguirán siendo parte de lo que la democracia uruguaya trata en el futuro. Pero ir hacia el centro medular de cambios que requiere el país en esta materia. ¿No hay delegados de los partidos políticos en este plenario? En el diálogo, en la sectorial no corresponde, porque la sectorial es un instrumento permanente. Entonces la discusión en estos aspectos, los partidos se expresan en el Parlamento, pero en el diálogo que dura hasta abril del año entrante, por supuesto que sí, todos los partidos con representación parlamentaria, la idea es que no solamente sean invitados, sino que participen activamente en este proceso. El 30 de abril del 2026 es la fecha límite para presentar el informe. Sí, con la posibilidad de una prórroga de no más de 45 días. De no más de 45 días. Y a partir de la presentación de este informe, bueno, ahí se esperarán las decisiones políticas. Exacto, después funcionará el sistema político y nuestro sistema de gobierno. El Poder Ejecutivo hará una propuesta y el Parlamento Nacional tendrá que discutirla. Muy bien, quedó clarito. Economista Rodrigo Arín, director de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha sido usted muy amable por estos minutos, ¿eh? Por favor, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Ahí teníamos entonces al ex rector de la Universidad de la República, ahora en el cargo como director de la OPP, explicando el alcance, ¿no?, de esta creación de un diálogo social, como coordinador, además, su dependencia de este diálogo social para la reforma del sistema en aquellos lugares donde crean conveniente.